Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué tal? estamos? Buenas. Buenas Hola Cris, tardes. qué bien verte de nuevo por aquí, Cris, aquí entre Igualmente, nosotros. igualmente. Bueno, Eric, ¿qué tal? Nada, pues Bien, aquí estamos a ya echar un rato. sí, el tercer programa ya Sí, de Ficciópatas de la segunda temporada. Y bueno, ¿y qué nos traes, Cris? ¿Qué nos traes hoy para Ficciópatas? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Aquí estamos con la segunda temporada. Y bueno, traigo muchas mujeres que no necesitarán Ouija, como siempre solemos decir. Y este primer relato del que hablaremos hoy es de Amparo Montejano y se llama El Dios Impedido, que es un relato que sale en Profanación, una antología de relatos publicado por Luz Negra Editorial, que salió en 2021. Entonces, para los que no conozcan a Amparo Montejano, bueno, pues es una escritora española que, bueno, ya pasó por mi programa A Grito Pelao, que la entrevisté justamente por esta antología de libros, de relatos, perdón. Además de esto, ella es una de las editoras y directoras del Círculo de Lovecraft, una revista de terror online. También es codirectora, organizadora del Día de Tentáculo, que fue justamente ayer, día 30 de septiembre, en Madrid. Y yo, por desgracia, no pude ir porque estoy de guardia. Luego, además de esto, este año ha sacado Editoras de lo Extraño, un libro publicado con Dilatando Mentes que explora justamente la figura de la editora y cómo las editoras han impulsado a muchísimos escritores célebres, como por ejemplo H.P. Lovecraft, porque bueno, hay que decir que Amparo se autodenomina como la novia secreta de Lovecraft porque a ella le gusta muchísimo su literatura. Como podéis ver, ¿no? Pues el Sí. Círculo de Lovecraft es el nombre de la revista Y se nota en la manera que Exacto, tiene de escribir. Pero vamos, perdona. exactamente. Sí, no, por supuesto. Entonces, bueno, pero en ese libro pues quería dar voz justamente a aquellas mujeres que están en bambalinas, ¿no? Aquellas editoras que sin las cuales muchos autores muy conocidos no hubieran sido conocidos, ¿no? Y bueno, no sé si aparte de todo lo que estáis viendo por aquí abajito, si tienes algo más que añadir, Víctor, o tú, Eric, antes Sí, de empezar con el relato. bueno, yo quería destacar que la verdad es que Amparo Montejano se la reconoce, o se la conoce más bien por el tema del relato, pero sí que tiene una carrera bastante dilatada. Ha sido finalista en numerosos certámenes, numerosos premios. Ha sido también ganadora bueno, digo aquí, ha sido finalista de Visiones, del premio Ripley, de la primera edición de poesía de la Villa de Madrid, ¿no? Pero hay muchos más. Lo que pasa es que no los he puesto todos porque es una lista bastante larga. Y también ha publicado en bastantes revistas. Yo aquí también he destacado las últimas, que son las de los relatos de El Fénix en el hielo. Víctor, no se te oye. sí, hemos dejado de oírte. Bueno, mientras Víctor recupera su voz, Bueno, si podéis leer no sabemos, aquí no sabemos qué ha algunas de las pasado. publicaciones, como decía Víctor, en varias revistas, como por ejemplo, bueno, los que tenéis aquí abajo, ¿no? Porque es verdad que tiene una extensa carrera, también a veces coedita con su hijo, y bueno, sin Uy, espera, más, ¿y eso? ¿Es lo de cómo que coedita con su su hijo hijo? también es escritor. Ah, Si, por ejemplo, sois adeptos de la revista Window Manó, que es una de las revistas más importantes en literatura, si vais al apartado de reseñas,
hay muchos de las reseñas y artículos que están firmados por, creo que es José R. Montejano, y es justamente el hijo de Amparo Montejano. Oye, mira, un dato interesante, la verdad que eso no Sí, tenía ni de idea. hecho creo que Editoras de lo Extraño está hecha junto con él. Ahora lo voy a buscar, porque así ya que, a ver, Editoras Sí, de lo ¿por oye ya? Extraño. ¿Se me Sí, oye? te oímos, Vic. Con cierto delay, Vale. pero se te oye. Qué raro. Bueno, Bueno, como estamos en lo extraño. Exactamente, mira, Sí. Editoras de lo Extraño, Amparo Montejano y José R. Montejano. Ambos también. Ah. O sea que les Bien, va de bien, bien. familia y es Siguiendo- guay, ¿no? Siguiendo la saga familiar, sí. Bueno, ya ves que es un poco como el caso de mi padre. Él también, él es novelista, es más novelista, claro, que Sí. yo. Pero bueno, Víctor, ¿te hemos Dime. recuperado? Creo que sí, Vale. ¿no? No lo sé. Sí, te oímos. Bien. Yo decir, si me lo permitís, que he encontrado un par de, bueno, no paralelismos, pero sí que me ha venido a la mente Pilar Pedraza con esta historia, pero para establecer diferencias tal vez, y de esto hablamos más tarde, si os parece. Yo os invitaría a que empezáramos a hablar de El Dios Impedido y bueno, Gris, cuéntanos de qué va esta historia. Vale, pues bueno, es una historia, vamos a decir, sencilla, aunque no simple, y bastante triste. Antes de empezar con el relato en sí, simplemente daros una pincelada de profanación, qué es profanación, ¿no? Y cómo se inserta este relato dentro de la antología. Pues profanación, como veis, aquí hay un niño pequeño, muy delgado, de no comer, y está en un nido. Esa es la portada. Profanación, según la misma autora, es un libro que habla justamente de los niños y de ese maltrato que hay y que ha habido y que sigue habiendo. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Por qué comento esto? Porque esta será la trama principal del relato que hemos traído hoy. Y es que tenemos, bueno, un relato un poco white trash, ¿no? Una ambientación estadounidense en la que Amy ¿ha pasado algo? ¿Me oís? Sí, te oímos. ¿Sí? Ah, vale. Porque las imágenes... Ay, sí, te has quedado un poco congelada, me temo. ¿Chris? ¿Víctor? Sí. No. Hoy tenemos espectros. Es que es muy raro porque yo no me veía a mí misma, tampoco a Víctor, pero a ti te veía y te escuchaba, Eric, perfectamente. Bueno, si no os veo, igual los vampiros sois vosotros, ¿eh? Pero Víctor tampoco lo veías, ¿no? No era un tema mío. Bueno, perdona, nos contabas. Entonces, tenemos lo que decía, un relato un poco, pues a eso, ¿no? América y basura blanca, en el que Amy pues vive en casa de su tía, Joyce, con sus dos hermanos pequeños. Se nos dice que Amy no llega a los 10 años y vive con sus dos hermanos y con su tía, es su tía política, porque su madre murió, entonces ellos fueron adoptados por el hermano de su madre, su tío, y su tío también murió. Entonces, como ya habían sido adoptados, pues estos tres niños quedan al cargo de su tía política, que es Joyce. Esto es un poco como vivir con la madrastra, ¿eh? Exactamente, No es cuento, pero... para mí es cuento de hadas total, ¿no? Enrevesado. Entonces quedan al cargo de esta mujer, de Joyce, viviendo en la granja. Y ella, lo primero que nos dice Joyce, ¿no? En el relato, lo primero que se nos dice es que, bueno, que para ella estos tres niños no son más que un saco hambriento, ¿no? Lo único que solo sirven para sacarle el dinero a ella. El relato se desarrolla de la siguiente forma. Atención a todos los oyentes, que sepáis que en Ficciópatas hay spoilers, ¿vale? Porque estamos analizando un relato. Claro, estamos aquí destripando. Exacto. Entonces, ella, Amy, lo que hace es empezar a robar por aquí y por allí en la casa un poco de comida porque su tía literalmente los está matando de hambre. Entonces, ella, con mucho cuidado, empieza a buscar comida y se la da a sus hermanos,
intentando que tampoco les dé demasiada comida para que no se note físicamente. Pero ¿qué pasa? Pues que llega el día en el que Joyce descubre, porque iba a echar mano de una bolsa de nueces, y descubre que no están. Entonces, histérica, sale con un cuchillo y se lo clava al pequeño de los 3 hermanos. Acto seguido muere. A ¿vale? Tommy. Sí. Exactamente. Que tiene 2 años, 2 añitos. Exactamente, que apenas balbucea, se dice en algún momento, ¿no? Apenas puede decir palabras. Entonces lo mata en el acto, pues parece que cuando la mujer estaba como enajenada, se da cuenta de lo que ha hecho, tira el cuchillo, cae de rodillas en el charco de sangre y entonces Amy se hace con el cuchillo y por detrás le clava una puñalada a su tía Joyce, matándola igualmente. ¿Vale? Entonces, después de toda esta escena grotesca, Amy y el hermano mediano cogen el cadáver de Tommy y se lo llevan de la casa y empiezan a caminar cuando son sorprendidos por unos vecinos. Y ¿me permites que te pare un momento, Cris? Por supuesto. Solamente para dar un detalle que creo que es importante. Amy rezaba a Dios para que su tía no se enterara de lo del robo de la comida. Bueno, sí, esto lo iba a comentar después en temas, ¿no? Porque no olvidéis lo digo porque el como título, al final... Claro, el título es El Dios impedido, ¿eh? Claro. Bueno, pues eso, no queda mucho más. Acabo brevemente la historia. Cuando están transportando el cadáver de Tommy, pues los encuentran los vecinos que lo acogen, dejan el cadáver fuera, obviamente, meten a los niños dentro y mientras el marido de la pareja llama al sheriff, la mujer los sienta en la cocina a ambos niños y les da leche caliente y pan recién horneado. Y en ese momento ellos experimentan como el momento más feliz que han tenido en su vida, ¿no? Porque han estado tranquilos y empiezan incluso a reír. Y el final de la historia, pues es que de repente Amy se queda sola y aparece el fantasma de su tía Joyce a acosarla, ¿no? La llama perra, si no recuerdo mal o algo así. Y acto seguido, Amy coge el cuchillo con el que habían cortado el pan y se lo clava, suicidándose. ¿no? Y esa es la historia. Esa es la historia. ¿Vale? Hemos sido un poco así rápidos, pero ahora ¿no? Hablaremos de temas, etcétera, etcétera. Ahora nos podemos explayar, sí. Exactamente. Entonces, si quieres, Eric, tú que lanzabas esto del rezo, podemos empezar por ahí. Vale. Yo os diría... bueno, quiero empezar por otro sitio, si me lo permitís. Claro. La historia tiene un principio, tiene un inicio totalmente a bobo, o sea, no en media res, sino como una especie de principio como lejano, ¿no? En el que se nos describe la villa donde vive esta gente y se nos describe como un sitio que tiene encanto o que un lugar apacible. No recuerdo exactamente las palabras concretas, pero sí que da la imagen, da la sensación de que el sitio es amigable, ¿no? Sí, y de repente entramos... ¿El qué? No, si quieres, yo lo tengo aquí delante. Yo te iba a decir lo mismo, sí. Vale. Sus calles limpias, trazadas en damero y atestadas de casitas bajas de madera y tejados picudos, hacían de aquel pueblecito de Georgia de apenas 300 habitantes un bucólico escenario para el que discurrían tranquilas las almas de sus vecinos, inmersas en las... aquí empieza un poco a torcerse, inmersas entre la sencillez de lo mediocre y la falsa tranquilidad de lo que se cree conocer. Es que ahí es donde iba. Como que ya nos sitúa, y esto quiero comentaroslo después, pero ya nos sitúa como el entorno es bueno, es amigable, es un... ¿Sabes? No es como... Y aquí es donde yo quería señalar la primera diferencia con Pilar Pedraza, no sé si os acordáis de Mater Tenebrarum, que todo en ese cuento era macabro, todo era... O sea, todo el mal lo rodeaba todo. O sea, sin embargo, aquí no. Aquí partimos de una situación en la que el mal está en esa casa. Con Joyce, con la tía Joyce y con estos niños, ¿vale? Eso era lo primero que quería decir. Lo segundo, ya si nos vamos al rezo, que efectivamente hay muchas referencias. Amy reza a Dios, como decíamos, para que la tía no se entere de esos pequeños hurtos de comida con los que intentan sobrevivir.
¿Queréis decir algo al respecto? Vale, bueno, yo a lo primero que has dicho, lo que diría es, bueno, pues creo que esto es lo básico también de las historias, de este tipo de historias de terror, y es que en cualquier lugar, hasta en el lugar más tranquilo, siempre puede haber, ¿no? Acogida para el horror más grande, ¿no? Entonces, justamente creo que esta pequeña introducción, este pequeño primer párrafo que nos introduce Amparo, es justamente para ver el contraste, ¿no? En un pueblo cualquiera hay una granja regentada por esta señora, Joyce, donde los peores horrores se cometen, ¿no? Entonces Eso creo que es. es necesario para marcar el contraste de la historia. Sí, Ujú. yo creo que el contraste es uno de los puntos más importantes dentro de la historia y además lo marca no solamente por el bucólico espacio en el que se desarrolla, ¿no? Sino también por el tema de meter ahí el aspecto moral, ético y religioso, ¿no? Que siempre contrasta con una actitud totalmente opuesta a lo que dicta la religión o esa espiritualidad supuesta. Entonces, desde el primer momento, ya ella establece que Joy Wilbur es una buena cristiana, ¿no? Se toma como una buena cristiana. De hecho, lo de las nueces que ha dicho Chris al principio era para hacer un regalo Regalarlas. a la viuda del duelo. Bueno, era domingo, iban a hacer una especie de duelo por pues eso, un hombre que había muerto y a la viuda le iba a llevar las nueces como regalo, ¿no? Para que el duelo fuera más leve. Entonces eso contrasta muchísimo con luego la actitud que tiene con respecto a esos niños, que como dice Chris, los ve como tres bocas hambrientas que alimentar, ¿no? Como sacos de pulgas, y los trata fatal, los trata muy mal, los maltrata física y verbalmente, los priva de comida, o sea, entonces claro, esto, La verdad. Ay, perdona. sí, Perdona que te no estaba. digo que esto, pues ya desde el primer momento genera un contraste bastante fuerte que al lector pues ya le llama la atención, porque además va increciendo. No había caído en esto, pero estoy pensando que es que en realidad los buenos cristianos, las buenas cristianas, en el terror, ya son prácticamente un cliché, en Sí, realidad, porque es que son muy terroríficos, en el sentido en el que ellos pensando que están haciendo el bien, en realidad, o sea, me viene La niebla de Stephen King, pero también me viene Carrie. Bueno, es que, La es que madre es Stephen una muy buena King, cristiana. claro, Stephen King es uno de los que más trata, bueno, también debido a su producción literaria, es Claro. fácil decir que es el que más trata de algo, Sí. pero en general, en cualquiera o casi cualquiera de sus libros se trata muy de cerca el tema de la religión, ¿no? Y siempre hay una figura que es un cristiano o evangelista o apostólico, ¿no? Hay muchísimas religiones, pero desde el punto de vista más extremo. Yo creo que además King es un ejemplo de la crítica ¿no? de la sí, religión, sí, porque justamente. lo he vivido muy de cerca. Y bueno, fíjate que tiene una hija que es pastora, pero que sí que es cierto que la religión en los libros de Stephen King se extrapola a estos niveles tan dramáticos y agresivos que, que se han convertido en un cliché. Y también lo estamos viendo en muchas series de televisión. Esta última, la de Misa de Medianoche, por ejemplo, también el terror nace Sí. propiamente de lo que es el seno de la iglesia. Va de la mano, sí, es Sí. cierto. Bueno, Es como que casi todo Flanagan, ¿no? En general, las adaptaciones que está haciendo, siempre hay algún punto en el que converge una religión o, si no es religión, eh, como una creencia en algo, ¿no? Muy exacerbada. Sí, vamos, está claro que la religión da mucho juego. O sea, y no, más y que la eso, religión, su y lo, feligresía. no, lo que ha dicho Chris, ¿eh? O sea, la gente que no tiene dudas, o sea, que tiene como una creencia tan arraigada que le da igual el resto. Y, o sea, nada puede ir en contra de eso, ¿no? Hasta sus máximas consecuencias. Os decía, os decía lo del contraste del principio, del lugar con la casa, porque no sé si os dais cuenta que ese contraste luego se nota mucho cuando al final, en ese final, que esta familia que los recoge cuando van de camino, de repente es como un oasis. O sea, Ujú. ahí hay. Ellos
son almas caritativas, pero viven, o sea, se nota que en esa casa hay paz. Donde no la había era en la casa de estos hermanos y de esta tía. Exactamente. Bueno, son los buenos cristianos, ¿no? Los buenos samaritanos que se encuentran a los niños y los acogen sin hacer preguntas realmente. Sí, yo si te fijas, esto, Efectivamente. yo lo compararía un poco como un día de niebla, en el cual al principio del día el día está oscuro, neblinoso, apenas se ve, es tétrico. Cuando la niebla se disipa, hay un momento, si el día lo permite, o si el día no es lluvioso, es un día luminoso, que en este caso sería cuando llega a casa de los Johnson, pero sin embargo, al final llega la noche, porque la noche siempre llega. Y hay aquí como Ha un quedado muy ciclo. poético, Víctor. Sí, Totalmente, estaba pensando eso. ya queda así como un ciclo dentro del mismo relato que ya en el mismo pensamiento de Amy, ¿no? Antes de morir, pues ella misma ya como que asegura que esto es así y va a ser así siempre, ¿no? Y que Exactamente, ella misma lo dice, ¿eh? Ella misma lo dice. Sí. Bueno, si queréis, con esto que estamos hablando de la religión, antes de abandonar el tema de la religión, me gustaría, ya que solemos comentar también el estilo y cómo hacen los escritores, también para aprender, me gustaría comentar cómo hace, ¿no? Porque el relato no está hablando de religión realmente, No. pero sin embargo se llama El Dios Impedido y la religión subyace a toda la historia. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues uno de los recursos justamente es ir soltando palabras diseminadas en el texto. Antes Víctor leía el primer párrafo y justamente uno de los epítetos que se utiliza son las tranquilas, discurrían tranquilas las almas de sus vecinos. No utiliza personas, no utiliza vecinos, simplemente no utiliza paisanos, como se podría decir, utiliza la palabra almas. Aquel día del Señor salió tarde de casa. Y así la escritora va soltando casi en cada párrafo una palabra que tiene que ver con la religión. Hasta, bueno, desde, como decíamos, desde el título hasta el final, en el que decía: Amy escuchó muy bajito las plegarias que al Dios del cielo lanzaba la amable señora Johnson, ¿no? Después de que ella ya se haya suicidado. Y este recurso me parece interesante, que cuando queremos meter una idea subyacente en un texto, aunque no sea la idea principal, que sepamos cómo hacerlo. Y simplemente poner una palabra o 2 o 3 palabras cada 2 o 3 párrafos, en el caso de esta extensión, por ejemplo, nos va dando justamente esta reminiscencia de esa idea secundaria, pero que está igualmente presente. Y creo que es un recurso bastante guay, ¿no? Para utilizar. Sí. Además, hay un momento en el cual queda patente esa, digamos, divergencia entre lo que es la religión y lo que es la actuación, que es como si fueran 2 personas. Joyce, como si fueran 2 personas diferentes. La persona religiosa, que se supone que es una buena cristiana, que hace todos los mandamientos, que se sabe los credos a pie juntillas, y luego está ese monstruo que maltrata, que veja, o sea, y es increíble. Y ahí hay momentos en los cuales esto la autora Amparo lo hace muy bien, porque ofrece una visión, pues, de cómo les enseña a rezar a los niños, cómo también la niña Amy ya ha implementado ese espíritu religioso e intenta llevarlo a cabo, pero al mismo tiempo surgen conflictos interiores porque tiene que saltarse determinadas normas religiosas para poder sobrevivir y que sobrevivan sus hermanos. Entonces, esa dicotomía entre el bien y el mal, tan pervertido por la religión y un poco el carácter de la protagonista, pues le dan también, realzan ese contraste del que hablábamos al principio. Yo voy a tirar del hilo porque me parece muy interesante lo que has comentado, Chris, y es verdad, porque es como un barniz que inunda, o sea, que estilísticamente le da como ese sabor al relato, pero también, a ver, esta historia está narrada, creo que es en tercera persona, ¿no? Es una especie de tercera persona no omnisciente, porque yo creo que en realidad es focalizada en el personaje de Amy. Y cuando se usa este recurso que tú dices, ¿no? El de usar ciertas palabras porque
para mí es porque estamos viendo el mundo a través de los ojos de Amy. Y a Amy se le ha enseñado que debe rezar, que debe ser una buena cristiana o lo que sea, ¿no? O que tiene que cumplir con ese dogma moral que le ha impuesto su tía. Entonces, claro, para ella ya ve el mundo de esa manera, ¿no? Como, ¿qué hago? Recurro a Dios. Robo, hurto comida, recurro a Dios. Es como Dios está en todas partes, pero esa es la visión de la niña. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Sí. Que, Sí, pero no te olvides que la primera parte es también esta tercera persona focalizada, pero empieza con Joyce. sí. Sí. Toda la primera Sí. parte, y también habla justamente, ¿no? De esta. No es algo rígido. No, exacto, es inusual, ¿verdad? Porque solamente yo pensé que lo iba a utilizar más adelante, pero no, es solamente esta primera parte y todo lo demás es Amy. Pero sí que le quiere dar en ese inicio la voz, como que parece que nos quiere sorprender, ¿no? Y que cambiemos, ¿no? Parece como si al principio en la narración iba a ser desde el punto de vista de Joyce, exactamente, pero cambia. De hecho, si empieza repentinamente. desde ahí, normalmente nuestra empatía se iría hacia ella. Lo que pasa es que nuestra empatía enseguida se desplaza hacia la niña porque vemos quién es Joyce realmente. Claro, lo que digo es que este leitmotiv al final recorre todo el rato hasta el final, hasta la última frase. Que luego la leemos porque a mí me ha encantado la última frase, de verdad. Cómo cierra el relato, me encanta. Bueno, a mí en realidad me ha gustado cómo escribe Amparo desde el principio hasta el final, porque tiene un lenguaje, yo lo he visto muy lírico, ¿no? Exactamente, eso es otro punto que quería. Muy bien. Sí, y me ha recordado, como te decía, o sea, no es extraño que esté dentro del Circo de Lovecraft y que esté pues celebrando el Día del Tentáculo, porque tiene mucho de Lovecraft y tiene mucho de los clásicos del terror en ese lenguaje, no sé si decir decimonónico o no sé, es un lenguaje bastante... Es muy gótico, es muy clásico, es muy relato de terror clásico. Sí. Y yo que además lo he escuchado también en el podcast de Radioaficionado. Radioaficionado, tiene una musicalidad, o sea, es asombroso. Aparte que del trabajazo que hace esta gente de Noviembre Nocturno, que vamos, lo bordan, pero sí que tiene una musicalidad que imprime una fuerza determinada al relato y sí que recuerda mucho a esos clásicos del terror. Claro, yo lo que quería subrayar justamente ahora que sacas este tema, yo había subrayado aquí unas líneas que también, bueno, pues desde el punto de vista estilístico estaría bien, me gustaría leerlas para que veáis cómo hace la descripción, porque no es solamente decimonónico, como decía, sino que en este caso se adapta al entorno, al contexto del relato, ¿no? Utiliza palabras locales. En este caso, leo, El deber de Joyce Whitburn, como buena cristiana, era asistir a los santos y mortuorios oficios sin prestarse a la demora, por lo que muy diligentemente dio de comer a los pollos, recogió la puesta del día anterior y sacó a los guarros del apestoso engordadero en el que bufaban. Como veis, estamos hablando de contexto de granja y adapta el vocabulario, ¿no? Y usa palabras que a lo mejor pues, nosotros no utilizaríamos hoy en día, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, guarros no lo diría nadie ahora, diría cerdos, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? El engordadero. El engordadero, exactamente. Me sedujo esa palabra así. Esto, si no me equivoco, tiene un nombre, ¿no? Este subgénero del terror que subyace, o sea, que ocurre en un entorno rural. Creo que bueno, yo diría folk. Yo diría gótico americano, no lo sé, la verdad no sabría. Sí, pero a mí me suena por lo menos adaptado a lo que es a España. Sí que hay un término que no recuerdo ahora mismo que se utiliza para determinar o para ubicar este tipo de terror en un entorno así campestre, rural. No me acuerdo. Ahora que lo bueno, deberes. Me quiere sonar. Deberes, porque yo diría folk, pero de hecho hay una editorial por excelencia que ahora no me voy a acordar cómo se llama, que casi todo lo que publican es justamente folk, literatura folk, pero estadounidense, sobre todo. Y ahí pues tenemos, bueno, que son los white trash, la white trash, ¿no? La basura, donde vemos esto pues en la América profunda, en el entorno campestre, en esos pueblos
con granjas, ¿no? A ver, una granja. Creo que era de Cachava y... no me acuerdo. Algo de Cachava. Sí, ya sé a lo que te refieres. Sí. Pero no me acordaré tampoco. Bueno, seguimos con Seguimos. Bueno, pues eso, hemos comentado la religión, hemos comentado el lirismo, que, bueno, si habéis leído más de los relatos en esta antología, es algo que caracteriza a Amparo. ¿No? Es el tipo de escritura que tiene. De hecho, a veces hay que releer, ¿no? Algunos fragmentos, algunos relatos, porque justamente hace un ejercicio técnico bastante importante que te pide no tener que volver atrás. Que a mí personalmente me gusta bastante porque pide más al lector de lo que a lo mejor te piden otros textos, pero que puedo entender que a lo mejor hay otras personas que no apreciarían tanto este lirismo. Alguien que le guste el terror gótico clásico, desde luego, vamos, yo lo estaba leyendo y a mí me venían un par de colegas que les gusta mucho este tipo de literatura y que lo apreciarían sin duda. En cuanto, sí, no, en cuanto a la forma de escribir, ¿no? Sí. Pero es que en realidad es tanto el estilo a la hora de narrar como los hechos que ocurren en el argumento. O sea, es un todo, ¿no? No solo a nivel estilístico de la voz del narrador, sino la ambientación, no sé, un poco todo en realidad. A mí me recordó bastante a Jack Ketchum. En cuanto al contexto, ¿no? Y a la temática que se da. Por lo menos en este relato. A lo mejor en otros relatos un poco menos, pero es verdad que este relato más precisamente es uno de los que el contexto es americano. Luego veréis en la antología hay otros relatos que tienen otro contexto completamente diferente. Yo es que ya lo que tengo por aquí es la interpretación, o la interpretación que yo saco. No sé si queréis ir ahí o queréis... Hablemos de estrés postraumático. ¿Estrés postraumático? El de la tía, el de Joyce, ¿dices? Bueno, no, para mí es el de Amy, pero dale, sácamelo. ¿Cómo lo interpretáis? Venga, que siento curiosidad, porque al final esto es muy libre. Sí, de todas formas hay que tener en cuenta la intención de la autora al escribir esta antología. Y ella misma, lo tenía por aquí apuntado, dice que para ella... es el grito de los... Sí, es un grito personal contra el silencio y el maltrato que experimentan los niños. Entonces, hay mucho de eso en esto. Entonces, creo que aquí, como dice Chris, hay la experiencia de Amy parte de ese... pues de la experiencia que acaba de vivir, ¿no? De que ha matado a su hermano pequeño, que además ella ha cometido un asesinato, ¿no? Aunque sea en defensa propia, pues, ha sido un asesinato, no deja de ser un asesinato. Entonces, verse inmersa en una situación como esa, después de todo lo que ha sufrido, no solamente con su tía Joyce, sino también con su madre. La muerte de su madre, la muerte de su tío. Sí, que además su padre también la maltrataba a su madre. Le maltrataba a su madre. Procede de un entorno de maltratadores, va a un entorno de maltratadores y luego, pues de repente, ella se convierte también en una asesina. Entonces, claro, yo creo que luego, ¿cómo se desarrolla la historia? Básicamente, pues eso, un síntoma de ese estrés postraumático, en el cual pues ella no es capaz de asimilarlo, no es capaz de digerirlo y pasa lo que pasa, que es pues eso, que acaba suicidándose porque necesita una liberación que no encuentra de otro modo. Claro, estamos obviamente destripando el relato. La parte romántica es, bueno, se le apareció un fantasma. Vale, pero justamente, ¿no? Lo que está diciendo Víctor es la otra parte. Claro. Es como, bueno, ¿qué es un fantasma? Un fantasma no es más que el recuerdo de algo. Entonces, el recuerdo de algo, en este caso, como es un relato pequeño, pues es todo muy inmediato. Pero esto se podría haber manifestado a lo largo del tiempo. Es simplemente que por la brevedad del relato, pues tiene que acabar todo ya. Y entonces ella decide suicidarse en ese mismo momento. Pero yo creo que hay una mezcla, ¿no? Como decías, Víctor, entre lo que estábamos comentando, estrés postraumático, que digamos, no es el fantasma real, sino es que
tía el muerta trauma. le va a perseguir, exactamente, Es es el el trauma. Claro. Y por otro lado, creo que también va de no repetir patrones, ¿no? Que lo estabas diciendo tú, Víctor, indirectamente, y es que justamente, ¿no? El padre maltrataba a la madre y los abandona, la madre va con el tío, pero se muere el tío y cae en otro tipo de maltrato, y luego ella misma maltrata también. Sí. Porque en el momento en que tú cometes este asesinato, estás siendo no una víctima, sino un victimario. Entonces vuelves a repetir. La única forma de no repetir el ciclo es acabándolo. Yo aquí quiero... Me gusta... Ay, perdona, Víctor. No, Di. Que me gusta porque veo que en realidad hemos visto la misma cuestión, pero la hemos visto un poco de forma diferente cada uno. Para mí, en realidad, de lo que hablas de los hogares desestructurados y de lo que pasa en los hogares desestructurados, que repiten historia, como tú estás diciendo, Chris. O sea, al final es... Porque si os dais cuenta, para mí el mayor contraste de la historia es cuando ellos llegan a la familia esta que los acoge. Y ven la normalidad, ¿no? Claro, pero ellos no son normales. O sea, ellos vienen de una familia de maltratados y maltratadores. Entonces, siguen actuando y siguen pensando como piensan dentro de su núcleo familiar. No, los códigos son diferentes. Ahí hay un choque muy fuerte. Claro. Y el choque se produce en el momento, tú imagínate, pues yo pensaba esto, tú imagínate cuando la señora, que era la señora William, Johnson, sí. Cuando la señora Johnson vuelve y se encuentra a la niña con el cuchillo atravesado, o sea, el shock que puede recibir esa señora, que a lo mejor que les ha estado dando leche caliente y pan recién hecho. Es como, son dos mundos que están condenados a no entenderse, y a mí esto me llevaba mucho a la historia a la que analizamos de Mariana Enrique. Que pasaba precisamente lo mismo. Había un contraste muy fuerte entre la protagonista y el mundo en el que ella vivía, en el contexto en el que ella vivía. Ella no entendía, no podía entender ese mundo. Esta vez es al revés. Tenemos la perspectiva de quien tiene el trauma, en realidad, o de quien está sufriendo. Bueno, sí, yo lo que quería señalar es que aquí Amparo Montejano también actúa o desarrolla el relato muy inteligentemente. Porque hay un momento en el cual, pues en el momento del espectro, Amparo Montejano quiere dejar claro que eso no está pasando. Que solamente está pasando en la cabeza de Amy. Pero lo hace tan sutilmente que puede parecer que no. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace dentro del entorno en el cual se encuentra Amy, introduciendo elementos como el de su hermano, ¿no? Y lo que es la cocina, incendiando ese entorno, haciendo arder a su hermano, pero son como testigos mudos de lo que le está pasando a ella. Y es una manera de decir, a ver, tú esto, porque además en un momento determinado lo comenta, que es algo que está viviendo ella, solo ella. Aquí es donde vemos más claro que el narrador la focaliza a ella, claro. Ya sí que nos mete directamente en su visión, ¿no? Eso que está pasando, su hermano ardiendo no está pasando, y lo sabemos. Claro, pero ella no lo sabe. Ese puntito de locura que de repente se encuentra Amy, que bueno, todo es maravilloso, todo es estupendo, es como si hubieran llegado a un oasis después de caminar durante semanas por el desierto, pues se echa a reír, su hermano también, y acaban de matar y de perder a... Sí, bueno, no termina de ser una risa histérica esto de las que hay en algunos velatorios, ¿eh? Sí, efectivamente. Esto también, pues, esa risa histérica, nerviosa, pues está rayana, pues eso, a la locura, y luego pues es a partir de esa risa cuando se desborda esa crisis, ¿no? de Amy, y deriva en todo lo que deriva. Yo aquí tengo una pregunta que quería haceros, porque yo no tengo claro cuando Amy mata a su tía, a Joyce, no tengo muy claro si solamente la mata o incluso le arranca la cabeza, le corta la cabeza. Porque hay un momento en el cual habla de que la testuz rueda. Entonces, pero ya no sé si... Y luego cuando se le aparece... Si es así, a mí se me ha pasado desapercibido, pero... A mí también, la verdad. Y luego cuando se le aparece el espectro, habla de la cabeza del espectro, sobre todo. De su lengua, en la cual se apoya para moverse. Bueno, yo creo que es una descripción para hacerlo más terrífico, ¿no? Habla de sanguijuelas y
Sí, o sea, Em, pero bueno, es una cosa menos. No tengo el texto no, delante y la verdad que no te sé decir ahora mismo, Víctor. Pero es posible, no lo sé. O es posible que le haya metido fantasía y no lo sé. sí, que hayas rellenado un poco los vacíos. Lo miraré ¿Qué? luego, pero la verdad es que no Mira, recuerdo. yo tengo aquí, solo cuando la testuz de Joyce rodó por el suelo, Amy cerró los ojos. Que aquí hace un apunte hacia Dios, lo cerró para pedir al buen Dios que todo aquello fuese el recuerdo esquivo de un mal sueño. Hombre, no lo sé, pero para cortarle la cabeza a alguien, imagino que necesita Claro, fuerza, no, ¿eh? No, claro, y además le dio una puñalada en la espalda. claro. Amy tiene 8 años, creo. Sí, 8 años. O sea, para darle una puñalada en un arranque de ira no te digo que no, pero para cortarle... Claro, por eso me extrañó. Pero bueno, yo imagino que simplemente que rodó al caer. Vamos, Bueno, sí, dejémoslos ahí. sí, dejémoslo ahí. Y además luego- dice, Amy descuajaba el cuchillo con el que le había alcanzado la médula. Sí, claro. Es cierto. O sea, Pero bueno, luego como le da tanto énfasis al tema de la cabeza cuando aparece como espectro, digo, no sé. Digo, yo lo pregunto, a ver si lo habéis entendido vosotros de otra manera. Y bueno, no sé si queréis decir algo más. por mi A parte, mí me gustaría que por favor creo alguien que leyera. sí, dale. Al Sí, final, sí, el final. O si me lo permitís a mí o alguno de Dale. vosotros dos, pero que alguien lea las últimas frases, para mí desde instantes antes de que sus ojos... ¿Quieres, Chris? Y cerramos con ¿Vale? el relato. Instantes antes de que sus ojos se encriptaran con el velo de la muerte, Amy escuchó muy bajito las plegarias que al Dios del cielo lanzaba la amable señora Johnson. Plegarias que se desvanecieron llegando al regazo de Amy. Plegarias a un Dios inane, a un Dios que de la niña ni se acordaba. Que a mí me parece una forma preciosa de acabar el relato. Me encantó. Sí, es Así que poético nada. sin casarse y es darle, ¿no?, el rizo ese de no sé si existirá o no existirá, pero Rezarle chica, a un Dios inútil, porque al final le estás rezando a un Dios inane, a un Dios que da igual lo que le reces. Un Dios que de la niña ni se acordaba. En fin, que creo que hemos estrenado muy bien tu colabo de segunda temporada. Inicio de ¿Te ha segunda gustado? temporada. Sí, pues el siguiente, no lo vamos a decir. No sé si lo habéis leído ya, no lo decimos, por favor, que a mí me encanta dejar eso para el final, pero el siguiente la verdad es que me gustó muchísimo también. Bueno, pues yo aplaudo a Amparo Montejano, o sea, una labor brutal, me ha encantado el relato, me ha encantado. Así que... Lo volvemos a enseñar por aquí, que Dime. creo que es un libro al que no se le ha hecho mucha justicia, Profanación de Amparo Montejano, publicado por Luz Negra Editorial. Y bueno, es un gran ejercicio de estilo y sobre todo pues un tema bastante fuerte y potente, ¿no?, que justamente la autora quería subrayar. Pues nada, pues yo creo que con esto despedimos, decir a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en iVoox, en Spotify, en todas partes. Si nos ven desde YouTube, que activen la campanita, nos den al like y todas esas cosas. Si quieren apoyarnos, esto es una cosa reciente, pues también lo pueden ver toda la información en la caja de descripción, pero sobre todo nos pueden apoyar mucho compartiendo nuestras intervenciones, dándonos a conocer, comprando nuestros libros. Invitándonos a algún lugar, a hacer algo. Invitándonos. Sí, oye, invitarnos a cenar tampoco estaría mal, ¿eh? Sí. A cenar. Invitarnos a todo lo que... Invitarnos a algo. Claro, que nos inviten. Así que podéis escuchar a Chris en su programa Grito Pelado, que está ahí ya en marcha. ¿Qué temporada llevas ya, Chris? ¿La tercera ya? Sí, no, la segunda. Tú vas por año escolar, yo voy por año natural. Sí. Así que la mía se termina en diciembre. Ya te queda poquito para terminar la segunda y empezar la tercera. Pero vamos, que no tienen desperdicio los programas de Chris. Y Eric pues tiene sus cursos, tiene su libro también, yo el mío. Por eso ya todo en la cajita de descripción. Ahí tenéis nuestro Linktree, ahí tenéis todo. Así que, sin más, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Que no vamos a decir tampoco qué relato. Vamos a tomarnos la libertad de mantenerlo en suspenso a partir de ahora, ¿no? Sí, por favor. A todos nuestros oyentes por vuestra
vuestra lealtad y por vuestro feedback, por estar ahí escuchándonos, y agradecer, por supuesto, a Chris con su presencia, que siempre es grata y nos trae tan buenas cosas, estas joyitas que merece la pena ser leídas. Así que, ya está. Yo ya termino. ¿Y antes de salir? Bueno, no olvidéis de coger a salir y, por supuesto, borrar las huellas.